Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. No hay otro lugar, no hay otro momento mejor para el encuentro con Dios, con el hombre, como en el silencio, apartados de toda distracción, en donde el alma está dispuesta y atenta a su llamado. Somos los fieles de Cristo, Christi Fideles, quienes oramos de madrugada solo para agradar a Dios. Este es el programa Christi Fideles. Comenzamos. Mi Padre está en lo secreto, mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida, el resucitó. Dejó la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida, el resucitó. Años atrás vino el hombre más especial, hablando de justicia y de paz. Predicaba el amor, predicaba la libertad y hasta su vida dio por darnos perdón. Lo sentenciaron, lo condenaron por predicar la verdad al pueblo de Dios. Resucitó. Con la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida, el resucitó. Dejó la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida, el resucitó. Años después, nuestra fe sigue firme en Él. La tumba está vacía, es la prueba fiel. Ya los que creen en Él, la tumba nunca los detendrá. Seremos levantados con poder. No tengas miedo, Él es la vida, Él es la resurrección, nunca morirá. Resucitó. No busques entre los muertos al que vivo está. Resucitó. Dichoso aquel que crea, no morirá. La tumba está vacía, la prueba ahí está. Resucitó. Mismo ayer, hoy y siempre Él te ayudará. Resucitó. Seremos levantados con su poder, su poder. Resucitó. Como al tercer día, igual que Él. Resucitó. Mismo no es en vano tu espera en Él. Muy buenos días a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de esta estación de radio.
Sean ustedes todos bienvenidos en esta mañana de domingo, cuarto de Pascua. Estamos celebrando hoy el Día del Señor. Mi nombre es Rafael Orozco Salas, de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión, y estamos transmitiendo tu programa como cada domingo, Christi Fidelis Laicis, este programa dedicado a todas las personas que nos escuchan, todos los laicos, ¿verdad?, que quieren conocer más acerca de la palabra de Dios, y llevando a ustedes, como cada domingo tradicional de este programa, abrimos este programa en esta hora de la mañana, donde queremos presentarles lo más grande que existe para nosotros, para el pueblo católico, para la comunidad cristiana, pues que es el anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena nueva, el anuncio de la palabra de Dios, que como lo dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿A quién diremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y así también nosotros queremos hacer eco a través de esta estación de radio. Queremos levantar la voz para evangelizar, para que llegue hasta ti la palabra de salvación. Estamos transmitiendo a través de Koinonia Radio. Estamos ubicados en la colonia Camino Verde, y estamos transmitiendo desde las instalaciones de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Y es para mí, pues, como les comentaba, un gusto estar aquí con ustedes domingo con domingo. Gracias a la misericordia de Dios estamos aquí transmitiendo, llevando pues este mensaje a ustedes. También gracias a las oraciones de ustedes, ¿verdad?, que sostienen la estación de radio a través de sus oraciones, y también del esfuerzo de muchos hermanos que contribuyen con su aporte económico, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en comunión entre las oraciones, el aporte económico y el mucho esfuerzo que ustedes hacen, hermanos, por venir a servir aquí a esta estación de radio. Y también especial saludos para todos aquellos que nos escuchan, porque sin un auditorio como ustedes no tendríamos quien nos orara por nosotros, ¿verdad?, y contribuyera. Gracias por siempre participar también en todos los eventos que Koinonia Radio lleva a ustedes mes con mes, como los desayunos y otros eventos que nos ayudan también a sostener esta estación de radio, y también pues que con su presencia, con su participación, hacen visible la participación de la Iglesia, y anunciamos a Cristo respondiendo también con nuestra presencia, ¿verdad? Hermanos, pues hoy estamos a cuarto domingo de Pascua, ya acercándonos más a celebrar el día de Pentecostés, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés, la fiesta que celebramos como la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y este momento que es el momento donde nace la iglesia, esta iglesia que tú escuchas a través de la radio, esta iglesia visible que tú miras en cada católico, esta iglesia visible que tú miras en los templos, en la piedad religiosa, en las peregrinaciones, en las celebraciones dominicales de la misa, en la cuaresma que acabamos de vivir, en la Pascua que estamos viviendo, en la Navidad que ya celebramos. Toda esta expresión de la fe de Cristo, de María, de los santos, de la iglesia, toda esta fe nace el día de Pentecostés, donde Jesús se aparece, después de resucitado, se aparece a los discípulos, ¿verdad? Y les indica que permanezcan en Jerusalén, porque va a enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? La promesa de Dios, de Jesús, de que va a enviar a su Espíritu
para que cuando ya no los vea más, ¿verdad? Tengan ellos el Espíritu de Dios para poder continuar la obra que Él mismo había comenzado y que habría de dar continuidad para expandir el reino de la salvación a todos los hombres de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, con ese día de Pentecostés, ¿verdad? Nace la iglesia, obra de Dios para como madre y escuela de la salvación, ¿verdad? Como la cuna, el hogar, la casa, ¿verdad? La barca donde nosotros vamos a encontrar la salvación. El mensaje de Jesús que hoy nos llega a nosotros desde hace 2000 años y la preparación de la venida de Jesús que Dios Padre había ya puesto en los profetas, ¿verdad? Para que nosotros recibiéramos a Jesús, a su Hijo, a nuestro Salvador y nuestro Redentor, ¿verdad? Una vez llegado a la plenitud de los tiempos, Dios se hizo hombre, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Se hizo hombre y vivió entre nosotros y murió por nosotros, ¿verdad? Vino a cumplir su obra de salvación, pero Él mismo dijo, no los dejaré huérfanos, el día que yo me vaya les dejaré al Paráclito, al Espíritu Santo, aquel que los va a acompañar y que les va a recordar todo aquello que yo les enseñé para que encuentren la vida eterna, la salvación, para que puedan vivir en mí y tengan vida. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a la lectura del Evangelio que nos marca hoy la liturgia esa liturgia está tomada del libro del apóstol San Juan, de su Evangelio, y toda esta semana ya desde hace 7-8 días hemos estado leyendo y contemplando las lecturas del Evangelio de San Juan. Este capítulo 6 que hemos estado meditando, pues podríamos decir que este es el capítulo eucarístico donde nos da el Señor, nos deja a través de este Evangelio, ¿verdad? Y así lo recibe el evangelista del mismo Señor, donde repetidamente Jesús se refiere a Él como el pan bajado del cielo, ¿verdad? Donde se refiere a que su cuerpo y su carne son verdadera comida y verdadera bebida, que hay que comer su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Para tener vida eterna. Entonces, vamos a ver cómo nos los presenta el Evangelio de San Juan hoy, 17 de abril, cuarto domingo de Pascua. El Evangelio está tomado de Juan 10, 27, del capítulo 10, del versículo 27 al 30. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, en la continuidad de esta liturgia de esta semana, vemos que en este capítulo de Juan 10 nos habla el Evangelio acerca de que Jesús es el buen pastor. Jesús se presenta como el buen pastor, como aquel que protege y cuida las ovejas, como aquel a quien Dios le confió las ovejas y Dios dio su vida por ellas, ¿verdad? O sea, por nosotros. Nosotros somos su rebaño y Él es nuestro pastor. Vamos a ver qué nos dice la reflexión acerca de Jesús, el buen pastor. Dice, la fiesta litúrgica se alargaba por 8 días. Después se paseaba por el pórtico de Salomón
situado al lado de este templo. O sea, esto es en los tiempos de la fiesta de el Buen Pastor. Era una de las galerías abiertas sostenida por columnas que circundaban la grande explanada del sagrado lugar, protegida del viento con una muralla. Era el lugar frecuentado por la gente que ahí se reunía para escuchar las enseñanzas de la ley, o sea, todo lo que los judíos leían acerca, era como su Biblia, ¿verdad? San Juan nos dice que era invierno, tal vez para recordar la estación en la cual caía la fiesta y el clima gélido. Según San Agustín, es para sugerir que el final de la revelación se acerca y para señalar la frialdad con respecto al Hijo de Dios. En el templo Jesús ya había realizado una acción significativa. Lo había purificado expulsando a los vendedores y a los animales destinados al sacrificio. En ese momento le habían reclamado: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, de manera análoga, los jefes de los judíos le piden: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les responde poniendo en evidencia la dificultad de revelar su identidad a quienes no creen en Él, a cuantos no quieren ver sus obras como acciones de Dios. En conclusión, no responde a quienes no son sus ovejas. La petición de estos no era sincera, no están dispuestos a aceptar el testimonio de sus palabras ni el testimonio de sus obras. El motivo de fondo es muy claro: no son de sus ovejas. Emerge así la figura de Jesús como pastor y la de los creyentes como ovejas. ¿Cuál es la relación entre Jesús y los que no creen en Él? Él mismo lo dijo en claridad: sus ovejas escuchan su palabra, incluso hasta reconocen su voz, por lo tanto se confían a Él y lo siguen con seguridad a donde quiera que lo conduzca. Quiero hacer una pausa para solo hacer el comentario. Nosotros a veces queremos que nos sucedan cosas buenas, que Dios nos siga bendiciendo de muchas formas, que el Señor sane nuestras enfermedades, nos libre de los peligros, nos ayude con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro techo, con nuestros problemas económicos, de salud. Pero el Señor nos invita pues a que entremos en su amor, en su misericordia, a que entremos a, como lo dice aquí, a ser de sus ovejas, a que nos apartemos del mal y que hagamos el bien, a que aprendamos y empecemos a confiar a Él como el único que nos puede dar la paz verdadera, ¿verdad? Entonces, el mismo Jesús lo dice con claridad, ¿verdad? Sus ovejas escuchan su palabra, incluso hasta reconocen su voz. Por lo tanto, se confían a Él y lo siguen con seguridad a donde quiera que las conduzca. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros debemos de seguir a Jesús con fidelidad a donde quiera que Él nos quiera llevar, inclusive por el camino del sufrimiento, del hambre, del dolor, ¿verdad? Inclusive por estos caminos que a veces podrían, para nuestra capacidad a veces limitada, ser difíciles de comprender, porque al hablar y pensar de Dios, nos imaginamos a un Dios que nunca va a permitir que nosotros suframos, que pasemos pruebas o tribulaciones, entonces, o sufrimientos, pero el mismo Jesús nos enseña pues que el camino del hombre está pues ahora sí un poco, podemos decir, truncado, no por su voluntad de Él, sino por el pecado que entró a la humanidad,
y que pues hizo tropezar al hombre y que ahora el hombre, todo el orden creado por Dios, trastornado por el pecado, pues sufre las consecuencias de la desobediencia original, y que ahora nosotros, por eso vino Jesús a salvarnos, vino a hacerse hombre para ayudarnos a encontrar ese camino y la dirección otra vez hacia la paz de Dios, a través ahora sí viviendo junto, acompañado de el sufrimiento, del dolor, del hambre, de la pobreza, porque ni el mismo Jesús quiso evadir este camino. Él mismo lo recorrió para enseñarnos y para caminarlo junto con nosotros en nuestros momentos de debilidad. Es difícil entender a veces esta situación, pero ahorita que vengamos del corte vamos a seguir compartiendo y vamos a explicar un poquito más acerca de este camino que Dios nos propone para encontrar la vida eterna, así como Jesús la recorrió y Él mismo es la vida eterna. Hermanos, les recordamos que estamos aquí en Koinonia Radio. Nos pueden llamar al 664-608-3652 o comunicarse por el www.tjcatólico.com para sus oraciones o sus peticiones o cualquier intención que quieran ustedes o comentario dejarnos aquí en cabina. Con mucho gusto les atenderemos. Volvemos después de la pausa. Buenos días. Cantaré, cantaré tu poder y tu pequeñez, calor de mi vida, oh luz de mi día, cantaré, te cantaré, te cantaré. El que quiera y la que quiera cantarle toda la vida lo más grande detrás de nosotros. ¡Hey! Cantaré, cantaré, tu poder y tu pequeñez. Ay, calor de mi vida, oh, luz de mi día. Cantaré, te cantaré, te cantaré. Let's go. Viviré, oh, tu palabra, desde tu fe, oh, calor de mi vida, oh, luz de mi vida. Cantaré, viviré, oh, viviré. Tu, oh, 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 yeah, 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 cantaré, oh, 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 viviré, yeah, yeah. Seguimos, racataca, taca, taca, taca. Te cantaré, te viviré, te cantaré, te viviré, por siempre te cantaré. Un aplauso a los que van a cantar toda la vida. Llama y se te abrirá. Porque La salvación de muchos depende de la oración de pocos. Pío XII.
Vamos a un corte y regresamos a Christi Fidelis. Porque todo aquel que llama se le abrirá, encontrará, recibirá. Llama y se te abrirá. Para mí la oración es un impulso de corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, en las penas como en las alegrías. Teresita de Lisieux. Regresamos. Se le abrirá, Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Bueno, hermanos, ya estamos de regreso aquí en este segundo segmento de tu programa Christi Fidelis Laicis. Mi nombre es Rafael Orozco Salas, de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión,
y es para mí un gusto saludarlos en su programa Christi Fidelis Laicis, transmitiendo desde la colonia de Camino Verde, de aquí de la parroquia de la Encarnación, aquí en su estación de radio, Colonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Bueno, hermanos, pues como estábamos comentando en el segmento pasado, y como lo hacemos domingo con domingo, reflexionando acerca del Evangelio que nos marca la liturgia de hoy, hoy estamos meditando del Evangelio de San Juan, y estamos meditando acerca de Jesús, el buen pastor, ¿verdad? En torno a Jesús, el buen pastor, es toda nuestra reflexión de hoy, domingo 4 de Pascua, ¿verdad? También, si tenemos la oportunidad, vamos a compartir un poquito también de esta carta postsinodal sobre las familias que acaba de el Papa Francisco pues presentar para toda la iglesia y para todas aquellas personas que quieran conocer acerca de lo que la iglesia presenta acerca de las familias, ¿verdad? Esta gran carta de exhortación postsinodal que se llama Amoris Laeteia, ¿verdad? Del Santo Padre Francisco, sobre el amor en la familia, ¿verdad? Y está dedicada a todos los obispos, a todos los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, a los esposos cristianos y a todos los fieles laicos, ¿verdad? Y a todos aquellos que se quieran abrir a lo que la Iglesia Católica pues enseña acerca de el amor en la familia, ¿verdad? Y como estábamos comentando acerca del Evangelio de Jesús el buen pastor, dice esta reflexión: mis ovejas escuchan mi voz. Jesús, haciendo eco al discurso del buen pastor, dice que sus interlocutores incrédulos no son de sus ovejas, las suyas sí escuchan su voz y lo siguen. Partiendo de esta constatación, Jesús anuncia lo que reserva para sus ovejas, es decir, a sus discípulos la vida eterna, y ninguno las arrebatará de sus manos. Qué interesante, ¿no? Todos los que nos creemos discípulos del Señor, todos ustedes hermanos que nos escuchan allá afuera, que son discípulos también del Señor porque escuchan su voz, esperamos la vida eterna, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, la vida eterna, y ninguno las arrebatará de sus manos, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Nadie le puede quitar a Dios lo que le pertenece. Por eso es importantísimo que escuchemos su voz, que al escuchar su voz la obedezcamos y vivamos de acuerdo a su voluntad, para que nadie nos arrebate de sus manos, ¿verdad? Hay en la Biblia una oración que agrada a Yahvé. El joven Salomón, la noche antes de subir al trono, tiene miedo y ora. Dios le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. El joven rey responde de una manera que agrada al Señor: concédeme un corazón prudente para gobernar a tu pueblo y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Esto está en la primera carta a los Reyes, versículo 3 al 9. Hermanos, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué le dice Salomón? Concédeme un corazón prudente para gobernar a tu pueblo y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es lo que le agradó a Dios, ¿verdad? Que le pidió sabiduría para conducirse él bajo la ley de Dios, para conducir a los que le habían confiado, ¿verdad? Como rey, o sea, su pueblo, y en nuestros casos, nosotros, para saber gobernarnos nosotros bajo
la ley de Dios y saber gobernar a nuestra esposa y a nuestros hijos y a todos aquellos los que están bajo nuestros cuidados, ¿verdad? Inclusive todos nuestros familiares, donde nos acerquemos, ¿verdad? Como actuemos nosotros, de la manera, cómo nos compartemos frente a ellos, qué consejo les demos, a dónde los invitemos, ¿verdad? Cómo nos comportemos en nuestra vida, ese es lo que va a agradar a Dios o va a desagradar su corazón, ¿verdad? Dice, más me las ha dado mi Padre. ¿Qué dice Jesús? Que sus ovejas se las ha dado su Padre. Esta expresión podría dar motivo para pensar en una especie de predestinación, por lo que algunos son ovejas de Cristo y otros no. El texto de Juan no autoriza esta lectura. Cierto, para el evangelista, como para otros escritores bíblicos, la iniciativa divina de la revelación precede siempre de la adhesión del hombre al misterio al misterio que le viene revelado. Pero la revelación hecha a Israel tiene en cuenta a todo el pueblo, excluye toda discriminación de personas por parte de Dios. La situación del texto es formalmente igual que en el Antiguo Testamento, donde la ley de vida fue propuesta por Yahvé a todo Israel, pero no fue puesta en práctica. Allá Yahvé continuamente renovaba el perdón y la llamada. Aquí Jesús continúa lo mismo ante las no mis ovejas, incluso decir su palabra más sublime: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Seremos rebaño de Cristo en la medida en la cual se escucha su voz. Pues sí, para pertenecer al rebaño, ¿verdad? Hay que escuchar su voz, ¿verdad? Porque estas ovejas, nosotros le pertenecemos a Dios en la medida que escuchemos su voz. Si la condición preliminar para formar parte del rebaño de Cristo es la escucha de su palabra, quiere decir que no somos tanto nosotros los que nos movemos hacia Él, sino sobre todo es Él quien se mueve hacia nosotros. Él es quien nos llama primero y nosotros respondemos a su llamado. Por lo tanto, al inicio de nuestra relación con Él está su amor por nosotros. Tal amor tiende siempre más a extenderse y profundizarse. Lo importante es que el hombre se abra a Dios. En este punto tendrá como la sensación física de ser protegido por el Señor. Ninguno me las arrebatará de mi mano. Y no solo Cristo da seguridad al rebaño. El Padre mismo está interesado en la salvación de las ovejas, porque en último término le pertenecen a Él. Bueno, hermanos, qué interesante nos dice esta reflexión. A mí me llama mucho la atención donde dice, esta reflexión dice, ninguno me las arrebatará de mi mano. Esta es una palabra de Dios, esta es una promesa de Dios, ¿verdad? Que el que escucha su voz y lo sigue está con Dios. Nadie se las puede arrebatar, ¿verdad? Tenemos que también ser conscientes y recordar que aunque nos sucedan cosas en la vida que parezcan que Dios está alejado de nosotros, Dios está más cercano de nosotros. Por ahí escuché un canto muy hermoso de unas hermanas que cantan, que se llaman siervas, ¿verdad? Y estas hermanas en su canto dicen que a Dios, que nada escapa a su mirada, ¿verdad? Que siempre está viendo nuestras acciones y siempre está al pendiente también de nuestras necesidades. Nada escapa de la mirada de Dios. Por eso es que aunque nosotros pensemos que Dios se ha alejado, Él está cerca. Por eso es que es importante que nosotros hagamos pequeños esfuerzos, que hagamos grandes esfuerzos por hacer pequeñas obras, ¿verdad? De portarnos bien, de hacer el bien,
¿verdad? De poner nuestra vida en orden, porque Dios todo lo mira, no para castigarnos, sino para ayudarnos y para salvarnos y para ponernos en su amor, ¿verdad? Nosotros debemos de recordar que nuestro pastor supremo, ¿verdad? Como lo dice el Evangelio, es Jesús. Él es nuestro pastor, nuestro guía. Y hablando de la sucesión apostólica, hablando de la continuidad de esa imagen del buen pastor, pues tenemos en la Biblia a San Pedro, ¿verdad? Como sucesor de Jesús para custodiar las ovejas. Le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Le preguntó 3 veces después de resucitado. Ya lo vimos la semana pasada en el domingo pasado. Vimos cómo Jesús le pregunta a Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? Y pues le responde Pedro: Señor, sabes que te amo, ¿verdad? Y le dice Jesús, se los voy a leer para tenerlo más presente, ¿verdad? Dice: después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús se hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este relato, donde Jesús le pide a Pedro que apaciente sus ovejas, se lo pregunta 3 veces, y según algunos biblistas expertos, le pregunta 3 veces para confirmar a Pedro en esta misión de apacentar las ovejas, en esta misión de fidelidad, donde de alguna manera es una manera de reparar esas 3 negaciones que Pedro había hecho el día donde Jesús, en el momento de la pasión de Jesús, donde Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo, ¿verdad? Ahora Jesús le pregunta 3 veces, ¿verdad?, que si lo ama, para confirmarlo en el amor y en la misión que le iba a confiar, ¿verdad? Como que aquellas 3 veces que lo había negado, ¿verdad?, ya no importaban, estaban siendo reparadas por el amor de Dios y por la misión que le iba a confirmar. ¿Y por qué les hablo de Pedro? Porque nosotros en estos tiempos donde Jesús es la cabeza de la iglesia, donde es nuestro pastor, ¿verdad?, el único pastor, ¿verdad?, también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que pues a Dios no lo podemos ver, ¿verdad?, pero al ver a la imagen de Cristo podemos ver a Dios. Entonces también esta sucesión apostólica que nosotros tenemos, donde Jesús le confía a Pedro la misión de seguir proclamando el Evangelio a todos los pueblos, ¿verdad?, como nos lo dice en Mateo 28, 18, 20, que Jesús se aparece a sus discípulos ya después de resucitado y les da la misión de ir a evangelizar. Dice: vayan por todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Háganlos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, ¿verdad? Entonces, es una misión que tiene la iglesia
de transmitir la buena nueva de salvación. La obra del Señor solo se puede transmitir de generación en generación, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, bajo la oración y con la asistencia del Espíritu Santo. Y para muchos que critican a la iglesia o que dicen que critican al Santo Padre, al Papa, pues esta es una encomienda de la sucesión apostólica hacia Pedro como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Pero también nosotros somos cabeza de nuestros hogares. Por eso es importantísimo que escuchemos también la voz de nuestros pastores, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, ¿verdad? De aquellos fieles laicos que se comprometen con la verdad de la palabra en la sana doctrina de la iglesia. Para esto, hermanos, les voy a hablar en el cuarto segmento acerca de esta carta postsinodal sobre el amor en la familia del Papa Francisco. Después de este corte nos vamos a ir al rezo del Rosario de la Misericordia. Comuníquense con nosotros o quédense con nosotros para el rezo del Rosario. Y en el cuarto segmento vamos a hablar un poquito de esta carta donde nos exhorta el Papa a cuidar a la familia y nos da la forma de cómo vivir cristianamente siendo familias, cómo las familias son importantes y es la principal escuela para la fe de nosotros, ¿verdad? En nuestro hogar. Hermanos, pues nos vamos al rezo del Rosario de la Misericordia después de esta pausa. Entonces regresamos después. Mis hermanos y yo queremos regalarles en este momento una canción que creo que es urgente. En tiempos difíciles que vive la fe, en donde en nombre de Dios están haciendo cosas terribles, creo que hoy más que nunca, ahora más que nunca, debemos rezar esta oración y cantarla y vivirla sobre todo. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado, mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo. Y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos. Ahora más que nunca quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Y nació de Santa
descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Y sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén. 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 Llama y se te abrirá. La salvación de muchos depende de la oración de pocos. Pío XII. Vamos a un corte y regresamos a Christi Fideles. Porque todo aquel que llama se le abrirá, encontrará, recibirá y se te abrirá. Para mí la oración es un impulso de corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, en las penas como en las alegrías. Teresita de Lisieux. Regresamos. Se le abrirá, encontrará. Gloria, 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 gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre
Muy buenos días, hermanos, y estamos de regreso en su programa Christi Fidelis Laicis. Me da un gusto estar aquí con ustedes de regreso después de haber rezado este rezo del Rosario de la Misericordia. Gracias por comunicarse con nosotros todos los días a esta cabina y poner sus intenciones. También les agradecemos por sus oraciones y sabemos que el Señor de la Misericordia está haciendo obras a cada momento en tu vida, en estos momentos donde tal vez, en estos momentos de la noche donde tal vez estás preocupado, estás cansado, no puedes dormir, tienes preocupaciones de toda clase, estás sufriendo por alguna enfermedad o algún dolor, le pedimos pues de todo corazón al Señor que te traiga paz, que te traiga descanso, que te dé la fortaleza para creer en la esperanza en Cristo, que te dé la fortaleza para tener fe, que te dé la fortaleza para saber que Jesús es el buen pastor, que Él escucha tu voz, ¿verdad? Que sí, que Él escucha tus plegarias, que tú escuchas su voz y le sigues, ¿verdad? Él está al pendiente, nada se le escapa a su mirada. En la película de La Cristiada hay un episodio muy hermoso de un sacerdote está orando cuando vienen a buscarlo los soldados y Joselito Sánchez del Río, ese niño cristero que pronto va a ser canonizado, perdón, como santo de la iglesia aquí en México de la época, bueno, santo de toda la iglesia, pero de origen mexicano en los tiempos de la persecución católica cristiana aquí en México en los años de 1926-1927, ¿verdad? Bajo el gobierno de Calles. Entonces, en este episodio está el sacerdote orando y llega Joselito Sánchez del Río y le dice, lo invita a que se vaya a esconder a su casa para que se libre de la muerte, de la persecución de los soldados del gobierno. Y este sacerdote le dice al niño, me podré esconder de la mano de los hombres, pero no de la mirada de Dios, ¿verdad? Entonces así nosotros como peregrinos en esta vida, ¿verdad? Aquí en este mundo nos podemos esconder y hacer muchas cosas para evadir, ser descubiertos de nuestras malas obras o para maquinar cosas que no agradan a Dios, pero recuerden que a Dios siempre está mirando lo que estamos haciendo y Él siempre también está intercediendo al Padre para que nosotros cambiemos, ¿verdad? Y no es que Dios sea un Dios perseguidor, sino que es un Dios de amor, que quiere que en ese momento que tú sufres porque tienes hambre, quiere que te vuelvas a Él. Cuando tienes frío, cuando tienes problemas, no quiere Él que tomes atajos, que tomes caminos equivocados que parecen que puedan ser la solución, pero que te puedan poner en problemas o situaciones más graves, ¿verdad? Como el de robar para comer, el de engañar y todo esto, ¿verdad? Para sacar un provecho que solamente sería temporal, ¿verdad? Recuerden que tenemos leyes civiles, ¿verdad? Que si nosotros cometemos crímenes graves y somos descubiertos y somos puestos ante el tribunal, nos podrían causar muchos años de cárcel, privaciones de la libertad y muchas cosas, privaciones también de ver a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres y de vivir de una manera libre donde podamos contemplar nosotros toda la naturaleza, toda la creación de Dios y todo lo que Dios nos dio para ser libres, ¿verdad? Sobre todo la libertad del corazón, la libertad con la que podemos amar a Dios y tener la seguridad de que un día nos encontraremos con Él, ¿verdad? Hablando de Jesús el buen pastor, también vamos a leer lo que nuestro pastor aquí de la iglesia en la tierra, por mandato de Jesús, nos ha escrito. Él reunido con los obispos de toda la iglesia,
católica en el mundo se reunieron en un sínodo de obispos, o sea, en una reunión de obispos para tratar los temas de la familia. Y aquí les voy a compartir algo de este hermoso documento que espero ustedes puedan ya tener en su casa. Ahorita no me he informado en las librerías católicas de aquí de Tijuana. Ya busqué en las librerías católicas en San Diego y me dicen que tal vez en unas 3 semanas ya salga este documento impreso, ¿verdad? Lo pueden buscar por internet, nomás pongan ahí en algún buscador, pongan carta posinodal del Papa Francisco sobre las familias y ahí les va a salir algunas fuentes. Yo les recomiendo la que a mí me gusta, la que yo prefiero por ser directamente del Vaticano, pues búsquenla bajo la página del Vaticano, ahí en algún buscador, ¿verdad? De internet, busquen la página del Vaticano en español y busquen esta carta, se las digo, sobre las familias, ¿verdad? Es un poquito complicado para decirlo, pues como está escrito aquí, bajo el nombre original, ¿verdad? Por eso les hablamos sobre el amor en la familia, se llama la carta posinodal sobre las familias. Bueno, hermanos, vamos a ver qué nos dice un poquito esta carta, ¿verdad? Vamos con el tema que dice la alegría del amor. Dice: la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia. Como han indicado los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de la familia permanece vivo, especialmente entre jóvenes, y esto motiva a la iglesia. Como respuesta a ese anhelo, el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. Antes de continuar con este punto, quiero compartirles esta parte que dice a la luz de la palabra, ¿verdad? Aquí viene en el documento y es parte del índice. Dice: la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva con su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa, hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y el cordero, las dos casas que Jesús describe construidas sobre roca o sobre arena, son expresión simbólica de tantas situaciones familiares creadas por libertades de sus miembros, porque como escribía el poeta, toda casa es un candelabro. Entremos ahora en una de esas casas guiadas por el salmista a través de un canto que todavía hoy se proclama tanto en la liturgia nupcial judía como en la cristiana. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irán bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. O sea, shalom, o sea, paz a todos los hombres de buena voluntad. Dice: tú y tu esposa, atravesemos entonces el umbral de esta casa serena, con su familia sentada en torno a la mesa festiva. En el centro encontramos la pareja del padre y de la madre con toda su historia de amor. En ellos se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y se remota el mandato de Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Bueno, pues así nos dice
el Papa nos está recordando las palabras del Génesis, ¿verdad? Dice, los grandiosos primeros capítulos del Génesis nos ofrecen la representación de la pareja humana en su realidad fundamental. En ese texto inicial de la Biblia brillan algunas afirmaciones decisivas. La primera, citada sintéticamente por Jesús, declara: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Sorprendentemente, la imagen de Dios tiene como paralelo explicativo precisamente a la pareja hombre y mujer. ¿Significa esto que Dios mismo es sexuado o que con él hay una compañera divina, como creían algunas religiones antiguas? Obviamente no, porque sabemos con cuánta claridad la Biblia rechazó como idolátricas estas creencias difundidas entre los cananeos de la Tierra Santa. Se preserva la trascendencia de Dios, pero puesto que al mismo tiempo el Creador, la fecundidad de la pareja humana es imagen viva y eficaz, signo visible del acto creador. La pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente, no aquella de piedra u oro que el Decálogo prohíbe, capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por eso el amor fecundo llega a ser símbolo de las realidades íntimas de Dios. A esto se debe el que de la narración de Génesis, siguiendo la llamada tradición sacerdotal, está atravesada por varias secuencias genealógicas, porque la capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación. Qué interesante nos dice, hermanos, este documento donde dice, porque la capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de salvación. La capacidad de generar, y esto es la capacidad de generar, de transmitir el mensaje de salvación de generación en generación. Dice también, porque la capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de salvación. Dice, bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios. Dice, bajo la relación fecunda de esta pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios, fundamental en la visión cristiana de la Trinidad, que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. Nos iluminan las palabras de San Juan Pablo II, donde nos dice, nuestro Dios en su misterio más íntimo no es una soledad sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. La familia no es pues algo ajeno a la misma esencia divina. Este aspecto trinitario de la pareja tiene una nueva representación en la teología paulina cuando el apóstol la relaciona con el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia. Y lo podemos ver en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, 21, versículo 21 al 33. Hermanos, ya para concluir en esta parte, quiero hacer un comentario, un paréntesis y volver aquí al documento y citar estas palabras que dice el Papa acerca lo que lo dice este documento, tradición sacerdotal. Dice que toda la Biblia aparece estas relaciones, estas
tradiciones sacerdotales continuamente son citadas. La tradición sacerdotal es muy importante porque es a través de esta secuencia donde se transmite la fe del pueblo de Israel. Y si nosotros somos familias cristianas de la manera, si nosotros obedecemos la palabra de Dios y la hacemos nuestra, nosotros cuando somos bautizados en la Iglesia Católica recibimos una triple misión, ¿verdad? Por parte de Jesús a través del Espíritu Santo, que es la de ser sacerdotes, profetas y reyes. Esta triple unción de sacerdote, profeta y rey nos capacita el Señor desde ese momento para guardar las cosas de Dios, para anunciar su palabra y para gobernar nuestra vida en el amor de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, a imagen de Cristo, ¿verdad?, somos sacerdotes de nuestro hogar. Por eso que esta carta nos habla de la sucesión, de la tradición sacerdotal, ¿verdad? Hermanos, estamos todos invitados, obligados, ahora sí, en la libertad de Dios, a cuidar de nuestra familia, puesto que nosotros, Dios nos la ha dado y nos la ha consagrado. Hermanos, que tengan bonito domingo, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Dios los bendiga, bonito domingo. Existe una mujer que por amor a Dios su todo lo dio, su vida la que entregó en silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo. Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol, la madre de aquel varón judío, de aquel precioso niño el cual su vida entregó. Reina del cielo, madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México, madre de la vida, dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio. Oh, reina, madre de Dios. Oh, reina, madre de Dios. Existe una mujer que por amor a Dios su todo lo dio, su vida la que entregó en silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo. Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol, la madre de aquel varón judío, de aquel precioso niño el cual su vida entregó. Reina del cielo, madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México, madre de la vida, dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio. Oh, reina, madre de Dios. Oh, reina, madre de Dios.
Esto fue Cristi Fideles. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Dios les bendiga. Cristi Fideles. Mi Padre está en lo secreto, mi Padre está en lo secreto, mi Padre ve en lo secreto. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.